ayer se dio a conocer una carta, ¿no? Que forma parte ya de un género literario, de ensayo, periodístico, político, las cartas de Cristina Fernández, a lo largo de su historia política, especialmente las cartas las hizo públicas, hasta donde yo sé, por lo menos con cierta regularidad, desde que es vicepresidenta de la Nación, ¿no? Y ayer se conoció una carta que podemos decir, si fuese una película, el montaje paralelo sería el siguiente. Mientras se estaba llevando adelante el Congreso del Partido Justicialista a nivel nacional, no sé si tenemos ahí el audio, querido Silvio, tenemos el audio donde los congresales del Partido Justicialista cantaban lo que es hoy la consigna que unifica a gran parte del peronismo, no a todo el peronismo. Mientras se cantaba esto, en el templo, en el gimnasio, en el estadio Héctor Echart del templo, no hace falta decir que es el templo, y ahí había dirigentes, no es que había... Solo dirigentes, porque eran congresales. Buenos días, Jorge. O sea, los más informados de los informados. Buen día, Daniel Carlos Toña. ¿Cómo anda? ¿Tiene novedades ustedes de repercusión de lo que ha sucedido? Algunas, mucho impacto, ¿te imaginas? Mucho impacto. En shock. Algunos sí, mucho todavía impacto. No saben bien cómo va a ser. Nobleza obliga, mientras se producía el presidenta, vamos a volver a escucharlo, ponelo de fondo, por favor, Silvio. Ahí va. Montaje paralelo sería. Si fuese a Martín Scorsese le gusta mucho el montaje paralelo. De otro lado, o en el Senado o en Juncal y Uruguay, se estaba máquina de escribir. Estaba terminando de que, por lo pronto, por la extensión de la carta, uno imagina que es una carta que como mínimo fue escrita en varios días, ¿no? Escrita, corregida, revisada. Es lo que uno infiere de alguna manera. La carta básicamente hace un análisis muy crudo, muy severo sobre la situación actual de la Argentina. En buena medida esa carta la fue repasando en sus últimos discursos públicos. Claramente. No sé si hay grandes novedades, ¿no? Exactamente. Hay como una compilación de sus últimas apariciones públicas. De sus últimas apariciones, cuando hace análisis desde el punto de vista político muy profundos, Cristina. Porque Cristina tiene esa doble capacidad que la hace distintiva del resto, que es una persona que puede ejercer el poder, el gobierno y conducir un gobierno, y además tiene la capacidad de poder analizar críticamente lo que está pasando. Eso la hace definitivamente, a mis ojos, o a mi modo de observar las cosas, la hace diferente. Totalmente. Diferente de todo el sistema político. Sigue siendo alguien, yo lo vengo diciendo, aún equivocándose, y yo creo que Cristina se equivoca, últimamente, para mi gusto, se equivoca bastante, aún equivocándose Cristina, sigue siendo mejor que el resto. El diagnóstico que hace es dramático. Yo coincido en parte del diagnóstico que hace, una parte importante del diagnóstico que hace, fundamentalmente cuando diagnostica la cuestión del Poder Judicial, de las consecuencias de la economía bimonetaria, de las consecuencias, entre otras cuestiones, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Que lo denomina, yo no sé si lo había escuchado antes, utiliza el concepto de pérdida de democracia económica, ¿no? Entre otras cuestiones. Me parece que eso es una novedad, por lo menos no me acuerdo de haberlo visto, de haberlo leído o haberlo escuchado. Sí, hay nuevas categorías, ¿no? Y definido una situación dramática, donde dice que está en juego ni más ni menos que el sistema democrático, según la mirada que tiene Cristina de la situación. Por estos dos factores, pérdida de democracia económica, insatisfacción democrática desde lo político. Claro, ¿no? Y con el crecimiento de la ultraderecha, con los fenómenos que estamos viendo. Además, la escena de hoy es una escena 120% de inflación, por ejemplo, pérdida de ingreso, ¿no? Estamos a pocas semanas de que comience un proceso electoral y el peronismo no tiene un candidato claro. Tenía una candidata clara que no quería ser y que ayer confirmó que no va a ser. Después está todo el debate de la proscripción. Yo creo que ya lo profundizamos en algún momento, lo vamos a hacer a lo largo del programa. Ayer lo contaba nuestro compañero más temprano, las novedades que hubo en Ecuador,
donde Guillermo Lasso llamó a cerrar el Congreso. De hecho, sea de paso, le vamos a preguntar a nuestro compañero Serrano Mancilla. Pero antes una línea corta de lo que está sucediendo en el movimiento obrero organizado. Mira, con respecto a esta decisión. En la línea del Frente Sindical, de la Corriente Federal, de la CTA de los Trabajadores, la primera recepción de la carta fue esta que acabamos de notar de Mario Paco Manrique, de tristeza, ¿no? De desazón. Habían jugado todas sus fichas a lo que era el operativo Clamor, esperando cerrarlo con un 25 de mayo multitudinario, y evidentemente esto de alguna manera por lo menos desarticula esa parte de la estrategia electoral. No va a ser Cristina, que era su candidata. Primero un poco de desconcierto, después ratificaron la reunión de esta tarde en el ESMATA. Incluso me decían que la idea es juntar muchísimos miles de personas en la 9 de julio para poder tener a Cristina. Te digo algo, si no va Cristina o no habla Cristina, esa convocatoria va a ser mucho menor. Para tener a Cristina en este contexto, si Cristina anuncia que va y habla, que también puede ir a hablar y contar lo que pasó, decir la carta en voz alta, ¿no? Yo no soy quien para darle consejo a Cristina. O incluso hablando de la convocatoria. Claro. Con todo respeto por todos los dirigentes que están participando, que son todos dirigentes muy importantes, muy legítimos. Este es un momento que me parece sería valioso que Cristina hable. Y además, retirada la presión sobre la candidatura, me parece, y ya tomada la decisión, me parece interesante escuchar el Por eso, después del shock, ratificaron la reunión, ratificaron el 25 de mayo y la intención de invitarla a Cristina a hablar. Veremos cómo sigue eso. Bien, vamos a saludar a quien es editor, miembro del Consejo de Edición de la revista Crisis, que dicho sea paso, acaba de sacar un nuevo ejemplar hace días atrás. Todavía no la leí, pero vamos a leerla seguramente. Y es un amigo de la casa, Mario Santucho. Mario, muy buenos días. ¿Cómo estás? Estamos llamando a varios testimonios para conocer diversas opiniones a propósito de la decisión de Cristina de no ser candidata. Mario, buen día. Buen día, Daniel. ¿Cómo estás? ¿No te llegó la revista todavía? Sí, me llegó la revista, la tengo en mi casa. Perfecto. Si no te la llevaba hoy mismo. Bueno, no sería sería un honor que vengas acá a traérmela personalmente, pero ya tengo la revista, lo que pasa es que estoy leyendo otras cosas. Perfecto. Muchas gracias. ¿Estás leyendo cartas, quizás? Estoy leyendo el género epistolar, sí. Muy bien. Bueno, de lo general a lo particular, ¿qué estás observando con esta decisión? Que es una decisión, para mi gusto, histórica, ¿no? Porque probablemente a partir de esta decisión y con todo lo que suceda por delante, se clausura la posibilidad electoral de Cristina de acá al futuro, ¿no? Sí, bueno, la verdad que es muchísimo para pensar, ¿no? Y para analizar. Porque, digamos, yo creo, Dani, por un lado, que es una decisión que ratifica algo que ya había dicho, ¿no? Eso, primero hay una secuencia ahí corta desde que ella lo anunció hace un tiempo ya, hace unos meses ya, y la necesidad mismo de ratificarla, ¿no? Eso ya es una historia en sí misma, porque tiene que ratificar una y otra vez lo que había decidido en su momento, y que ayer con esta carta confirma que producto de una reflexión profunda, de un análisis histórico, político sobre la situación, que la lleva no por una cuestión meramente de capricho personal o algo así, como parece haberse tomado de alguna forma, creo yo, en el sentido de intentar que sea por cualquier medio, ¿no? Cuando es como si ella planteara una serie de elementos políticos para la reflexión y el análisis, y no se leyera tanto eso y se quisiera más, verla como una pieza clave, que la es, obviamente, en una estrategia electoral. Ese es un primer dato para tener en cuenta. Y segundo dato muy ligado a eso es el hecho de que ella liga precisamente su no presentación a una crítica muy fuerte de la democracia realmente existente, ¿no? Algo que viene también tematizando desde hace un tiempo en las cartas y en las clases. Y algo de lo cual ustedes de la revista Crisis vienen profundizando también, ¿no? Exactamente. Me parece que ahí hay una sintonía. Nosotros leemos con mucho interés ese planteo de Cristina específico. Ayer lo hizo muy claro. Ayer, bueno, prácticamente, perdón si lo digo así, pero prácticamente parecía un análisis marxista, ¿no? ¿Por qué? De las relaciones. Y porque viste que empieza diciendo la economía, lo social, y la política. La relación. No hay democracia económica. Estamos en serios problemas de desigualdad social, y por lo tanto
políticamente es muy difícil pensar que desde la política, y este es un enunciado que a mí me parece muy interesante, ¿no? Porque yo creo que en general hay una especie de politicismo muy grande en la dirigencia, en la militancia, en nuestra forma de concebir la política, que tiene un costado interesante, que es que desde la política se puede generar, si hay voluntad política se pueden generar cambios, se pueden ordenar las cosas, se pueden mejorar la situación, pero es verdad, y por eso te hago la provocación esta de lo marxista, que es que si desde el punto de vista de la estructura económica, si desde el punto de vista de la fuerza, de realmente las estructuras de poder que organizan las relaciones de fuerza en la sociedad, hay tanta simetría y tanta falta de soberanía y tanta poca capacidad de decisión real de las cosas, y bueno, vos podés llegar al Estado, podés llegar al gobierno y no tener herramientas para ejercer la soberanía efectiva, nacional y popular. Entonces, me parece que esto es un poco lo que está diciendo Cristina, ¿no? Y está llevando la crítica a lo existente a un nivel que yo no había escuchado antes. ¿Y la decisión de no ser candidata va en consonancia con ese diagnóstico dramático que hace? Porque ahí es cuando la carta de Cristina no logro entender. Porque si Cristina dice, bueno, no hay democracia, esto es una mafia, no se puede, estamos ante una situación dramática, digamos, si ella después, no sé, llamase a la abstención, para decir estoy tirando algo que tiene que ver con la figura del peronismo proscripto a lo largo de la historia, por caso, pero dice no voy yo, y tampoco pareciera ahí que hay un vacío de poder. Sí, no hay una estrategia electoral. Lo que sí plantea es que tiene que haber una discusión de programa, ¿no? Va hacia ese punto. Tenemos que discutir qué hacer, lo cual también me parece bien interesante como planteo, ¿no? También es algo que viene afectando, si se quiera, quejando a buena parte de los entramados políticos y de la propia idea de lo que es la estrategia política, ¿no? Últimamente, que es la idea de que, bueno, se trata de una especie de elite electoral, de competencia electoral para ver quién llega. Y cuando llegaste ahí al gobierno no tenés la menor idea, y creo que es lo que está pasando hoy. Me parece a mí, en el peronismo, yo te diría también en la izquierda, e incluso en otros sectores de la sociedad, ¿no? de la escena política. Entonces, me parece que ella está todo el tiempo llevando la discusión a ese punto. Tenemos que ir a fondo, tenemos que pensar de una manera más a largo plazo, a mediano plazo, tenemos que reconstruir las bases posibles de un proyecto nacional, popular, de transformación, como querramos llamarle, digamos, ¿no? Y es verdad que no tiene una estrategia electoral ahora, a priori. Ella se sustrae del juego y por eso creo que se desplaza en ese punto. Yo creo que por supuesto ella va a tener va a acompañar una estrategia electoral, va a diseñarla, va a tratar de que haya una fuerza competitiva, digamos, pero también me parece que está en ese borde entre decir, quizás está diciendo también, es muy posible que se perdiera la elección, ¿no? También se podría leer eso. Y lo que subyace es que la capacidad electoral del actual oficialismo, ¿no? Sí. Está un poco menguada. Después, bueno, las batallas hay que darlas, claro. No se sabe exactamente qué puede llegar a pasar en el futuro, pero lo que subyace a la decisión de Cristina también es que pareciera ser que la electorabilidad del Frente de Todos es baja, ¿no? Exacto, me parece que, bueno, ya vemos como el actual presidente, que debería estar en una posición inmejorable para ir por la reelección, ya dijo que no, porque evidentemente no le da. También habría que pensar si Cristina hace esto, por eso hay muchas maneras de mirarlo. Otra manera de mirarlo, que obviamente la oposición lo va a plantear y cualquier analista más o menos imparcial, digamos, si eso pudiera existir, lo va a plantear, es lo mismo que se planteó cuando Macri se bajó. Bueno, se baja porque sabe que no le da también, ¿no? Hay una posibilidad también de leerlo de esa manera. Ahora, creo que esas son las formas más, si te dijera, pobres de leer decisiones como estas. Me parece que hay que tratar de mirar más bien qué es lo que se está diciendo, qué es lo que una figura así, con muchas posibilidades de competir, está transmitiendo cuando se sustrae de eso. Bueno, a mí me parece que hay que ir a fondo y leer de la manera más densa y si te dijera compleja posible lo que está tratando de plantear. Porque también hay, como te digo, hay formas de leerlo más básicas, digamos, más elementales. También hay mucha gente que dice que no quiere dedicarse más a la política, ¿no? Hay gente que anda diciendo por ahí que quiere irse a cuidar a los nietos. Bueno, son formas de
mirarlos un poco pobres. A mí me parece que hay que tratar de darle entidad. Lo que está claro es que sin ella en cancha, el kirchnerismo electoralmente vale menos. Sin ella en cancha, porque ella es la que junta los votos, digamos. Es una figura, para mi modo, irreemplazable en el peronismo en general e irreemplazable también en el kirchnerismo. Esto no quiere decir que no se pueda construir una sucesión. Creo que lo más parecido a ella en términos electorales, que dicho sea paso es uno de los interrogantes que se abre de aquí futuro, es Axel Kicillof, ¿no? Dicho, las encuestas marcan eso. Mario, un abrazo muy grande, amigo. Gracias por todo. Gracias a vos, un abrazo enorme. Vamos a saludar a nuestro amigo y compañero Alfredo Serrano Mancilla. Querido Alfred, ¿cómo va, maestro? Hola Dani, amigo, ¿cómo estás? No sé, leíste la carta, obviamente. ¿Te sorprendió la decisión de Cristina? ¿Y cuál es el análisis que haces del contenido de la carta, que tiene dos tramos, ¿no? Hay un análisis muy profundo, para mi gusto muy dramático, en el cual coincide. Después hay una decisión en ese sentido, que es no presentar su candidatura. Efectivamente era un escenario probable y posible, no solo porque ya lo había manifestado y mucha gente interpretaba si era un hecho, no sé, una declaración en un momento caliente. Yo creo que Cristina, cuando puede reaccionar calientemente a un tema, lo que es cierto es que no suele mentir y obedece a algo que ya tiene pensado, analizado, procesado. Me parece que sí, que ahora lo que hace es corroborar esa hipótesis, esa tesis. También era un escenario probable y posible, porque cuando uno mira en perspectiva todo esto, y a mí me encanta mirar las cosas en perspectiva, la renuncia a ser candidata a presidenta en el 2019 deja a las claras que hay una necesidad por su parte, yo creo que muy legítima y respetable, de echarse a un costado en el sentido de asumir el máximo liderazgo posible para una presidencia de un país como candidata en ese momento, sabiendo que ahí había muchas posibilidades de ganar, y creo que es parte de un proceso, de una tendencia. Yo te he dicho en privado y lo digo públicamente que recomiendo mucho releer incluso su libro Sinceramente, escrito en el 17-18, más en el 18, porque ahí uno percibe en ese momento que a pesar de ser candidata a vicepresidenta, a pesar de tener que asumir mucha responsabilidad, hay un punto de salida en el sentido de candidatura a la presidencia, lo cual no significa que vaya a dejar de hacer política. Yo creo que no hay que confundir, Dani. Luego hay otro aspecto que tú dices. Yo creo que hay una cuestión que lo diga la máxima centralidad de la política argentina, diga abiertamente que se ha roto un pacto democrático y que estamos en una democracia mutilada de mil maneras. Me parece que eso también nos tiene que hacer repensar a qué estamos jugando y cómo lo electoral es muy importante, pero no podemos circunscribir todo el debate a ese flanco, aunque obviamente en estos meses entiendo que ocupe el máximo protagonismo posible, y hacia adelante ahora también exige repensar algo que yo creo que también hemos venido hablando mucho tiempo, Dani, que es, yo creía que ella ya venía diciendo, esto lo tienen que asumir otra generación, otra gente. Esto no significa que se eche un costado, yo no lo interpreto así, pero me parece que es momento también para que no solo se cante Cristina presidenta, que me parece muy bien y correcto, sino también hay que repensar muchas otras cosas de la clase política argentina en el espacio más progresista, de izquierda, nacional, popular, llámale como quieras. Bien, acabas de presentar hace pocas semanas atrás un estudio de opinión pública, se conocieron algunos datos, donde se habla de alguna manera de un escenario que Cristina describía en privado, según cuentan, de tres fuerzas competitivas, ¿no? Juntos por el Cambio, el actual oficialismo y los libertarios que responden a Javier Milei. Y por otro lado, Cristina seguía siendo, casi es una obviedad lo que voy a decir, la figura más expectante desde el punto de vista electoral de la coalición gobernante, del Frente de Todos, y que sin Cristina, quien más retenía los votos de Cristina era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Lo cierto es que esta decisión de Cristina, más allá de que fue anunciada en diciembre del año pasado y que hubo un operativo clamor, se hace apenas 3 o 4 semanas donde empieza a definirse en serio el proceso electoral. Y alguno hay que poner, digamos. Y en la democracia republicana liberal
y la economía de mercado, que son las grandes reglas de juego que asignan al sistema político en la Argentina, ¿no? La democracia liberal republicana y la economía de mercado, las democracias se ganan con votos, así como los partidos de fútbol se ganan con goles, más allá de que hay goles que son más lindos que otros, ganar 1-0 hecho con el gol con la mano o hecho en offside o hecho un golazo, el resultado vale lo mismo. A alguien hay que poner, ¿no? Y el proceso empieza, no es que la decisión de Cristina se conoció hace un año atrás y hay un año para reorganizar a la fuerza política en términos electorales. Y en función de eso te pregunto, digamos, el Frente tendrá que ir a un candidato de síntesis, tendrá que ir a una PASO. Cristina planteó algo que es la idea de la redacción de un programa. Primero hay que redactar el programa, después hay que buscar el candidato. ¿Hay tiempo para eso? Hay poco tiempo, Dani, y yo comparto totalmente que hay unas elecciones y hay que competirlas y hay que jugarlas en democracias liberales. Yo creo que no es la única manera de participar en democracia, pero efectivamente es central participar y hacerlo de la manera más competitiva. Yo creo que hay 3 grandes fuerzas electorales política. Todo puede pasar. A mí me parece que estamos en un escenario con un interrogante gigantesco, donde pueden pasar 2 de las 3. Yo creo que ahora mismo nadie se atrevería a decir cuál con cierta rigurosidad. Me parece que todo puede pasar. Hay un candidato que es certero, hay 2 espacios electorales que no tienen candidaturas fijas, y al interior del Frente de Todo se va de alguna manera deshojando la margarita. Es decir, Cristina ya dijo que no, ratifica que no, y como tú bien dices, se abre un debate ya casi de sprint final de a quién poner. A mí me parece que la discusión PASO o con varias alternativas o con una única opción, a mí me parece que eso está condicionado a cuáles son las candidaturas. Si hubiera una candidatura en la que todos pero Alfredo, sí, la única candidatura de síntesis que tenía el Frente de Todos era la de Cristina. Lo digo honestamente, yo creo que absolutamente, Dani. Con todo respeto, Guado no es un candidato de síntesis. Massa, por lo menos con 8% de inflación y la perspectiva es que suba o que se mantenga alta, tampoco lo es. Daniel Scioli tampoco lo es, Agustín Rossi tampoco lo es, Juan Grabois tampoco lo es, ¿no? Faltó quizás decir Axel Kicillof, a lo mejor podría serlo. Claro. Lo pongo en interrogante. Hay un operativo también para subirlo a Axel, ¿no? Me parece, ¿no? Pero eso abriría otro debate, ¿no? Porque ¿qué se hace en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro, yo creo que ahora sin Cristina es más probable que se abran las alternativas, y que si ya están Rossi, está Scioli y está Juan Grabois y está el propio Claudio Lozano, si va a estar dentro, digo por nombres que han dicho abiertamente que sí. Hay que ver si finalmente Guado, que ha dado muchas señales de que es precandidato, en este caso sí habría un escenario de paso. A mí parece que Axel, lo hemos medido nosotros y yo creo que está muy medido, es el que mejor uno de cada 2 votos de Cristina, ¿no? En el número de ustedes, ¿no? ¿Cómo, perdona? 1 de cada 2 votos de Cristina retiene Axel, ¿o no? De manera excluyente. Yo creo que no es tan así, porque si lo hubiéramos preguntado directamente, si al que vota Cristina votaría Axel, esa pregunta no la hemos hecho. Lo que sí es cierto es que entre todas las preferencias es 1 de cada 2. Seguramente los que elegían a Guado, Grabois, Capitanich, estoy convencido de que también votarías a Axel, pues seguramente sí, ¿no? Parecido, quizás en una dimensión un poco de menos intensidad, es Guado de Pedro, que yo creo que también para ser precandidato, y lo voy a decir por primera vez, debe de dejar de ser ministro de Interior para verdaderamente ser un candidato en toda regla. Eso le liberaría absolutamente de responsabilidades, y también no solo de responsabilidades en su gestión, sino de responsabilidades incluso simbólicas, políticas, para poder empezar a ofrecer al país de qué Argentina estaríamos hablando bajo una presidencia de Guado de Pedro. Y me parece que sería también muy saludable que ahora que Cristina ratifica su posición, si el candidato interno es Guado de Pedro, que además tampoco me parecería ni siquiera mal que tuviera que tener una interna con otra alternativa al interior de las PASO, porque creo que le reforzaría en términos tácticos estratégicos para contrastarlo al interior del Frente de Todos, y sobre todo para reposicionarlo como un candidato mucho más definido. Ahora estamos en tanta ambigüedades en este último tiempo, que con la sombra de Cristina por un lado, bajo el Ministerio de Interior,
también lastrado por un gobierno que tiene una gestión valorada muy negativamente. Creo que es momento de dar ese paso en el cortísimo plazo si Guado de Pedro es definitivamente el candidato presidencial más afín al kirchnerismo al interior de una hipotética PASO.